¿Cómo están chicos, chicas? Buenas tardes. Me llamo Kim, soy ingeniero en gestión ambiental, egresado de la Universidad Nacional de la Universidad Peruana, especialista en lo que tiene que ver con sistemas de gestión integral. El día de hoy vamos a tocar el tema de lo que es IPRC. Es un curso virtual de los cuales va a ser llegado a cada uno de ustedes. Y para comenzar vamos a tocar temas centrales, prácticamente de manera práctica, en tema de lo que tiene que ver con el IPRC. Para el tema del IPRC es necesario fundamentalmente conocer 5 requisitos. De estos 5 requisitos, el primero es lo siguiente: identificar los peligros. Muy bien. El segundo, saber diferenciar el peligro con el riesgo. El tercer punto, identificar los riesgos potenciales que hay en una actividad propia. Y el cuarto, utilizar metodologías, estrategias para poner medidas de control ante el peligro, los riesgos. Y último, darle una valorización en severidad, riesgos, nivel de exposición y al final la multiplicación de estos. Bueno, para continuar, peligro y riesgo. Tenemos que identificar los dos, saber diferenciar muy bien, de lo contrario no se va a poder proseguir o poder realizar un IPRC. Para comenzar, ¿qué es un peligro? Es cualquier cosa que puede causar un daño. Puede ser situación, acto y fuente. Riesgo, la probabilidad de que alguien sea lesionado por quién, por el peligro, como podemos ver en las imágenes. Realización de IPRC. Para realizar el IPRC se tienen que cumplir esos 10 puntos, de los cuales el primero es designar un coordinador o un equipo de trabajo. En este caso tiene que haber una persona que sea competente, que domine todos los procedimientos respectivos para realizar el IPRC. En el segundo punto, identificar características de cada actividad. ¿A qué se refiere con las características de cada actividad? Cada actividad que se realiza es propia, no es general o globalizado. En este caso, cada actividad tiene un proceso propio, específico in situ. ¿Ok? El tercer punto, identificar las necesidades de capacitación y metodologías. Para hacer el IPRC hay varias metodologías. En este caso lo que vamos a agarrar es una herramienta metodológica simple, sencillo, pero eso sí, de fácil aprendizaje. El 4, elaborar listado de procesos. ¿A qué se refiere el listado de procesos? A todas las tareas que derivan de la actividad propia que se va a realizar. Identificar los peligros. Cada actividad tiene sus propias fuentes de peligro. Ejemplo, un espacio confinado, los niveles de peligro es muy diferente a los trabajos de altura. ¿Okay? 6. Identificar los controles existentes para cada actividad. ¿Cuáles son los controles existentes? Para eso justamente el IPRC se hace de manera multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Uno que, como en el punto 1, designar una persona que sea competitivo en temas de seguridad. Otro, que sea multidisciplinario. Los demás chicos tienen que ser técnicos capacitados que dominen su rama de trabajo. Ellos se les selecciona como representantes de la actividad y entre ambos tienen que armar, coordinar, planificar y pensar sobre qué peligros hay en la inspección de trabajo. En el punto 6, identificar los controles existentes para cada actividad. ¿Cuáles son los controles existentes? Uno, puede ser los EPPs, pero para eso tenemos que utilizar la famosa pirámide de selección de procesos de controles. Puede ser eliminación, sustitución, administración, ingeniería y al final, como último eslabón, están los EPPs. 7. Evaluar los riesgos. ¿Qué riesgos hay en una actividad? Para eso se identifican con los propios técnicos competentes de cada área. Decidir si el nivel de los riesgos es aceptable. Si la exposición es demasiado riesgosa, es de riesgo alto, potencialmente alto, se buscan controles para minimizar el riesgo. Pero ¿qué pasaría si el riesgo, por más que tú busques estrategias para minimizar el riesgo, sigue siendo alto? Ahí donde que ya se plantea el tema administrativo o el tema de liquidación o sustitución.
Tal vez con ingeniería o con el uso de EPP, de repente no es lo suficientemente, pero ahí ya se buscan otras estrategias más prácticas como la eliminación y sustitución. 9. Elaborar un plan de acción para control de riesgos. Un plan de acción. Justamente en temas de seguridad se realiza un plan preventivo, un plan de programa anual, un plan de emergencias, de brigadas, en caso de desastres naturales o cualquier otro tipo de riesgo que pueda haber. Y el punto 10, y el muy importante, es reevaluar el riesgo residual. El IPRC es similar a lo que hemos venido conversando, pero es una herramienta de detalle, de segundo nivel. ¿Por qué de segundo nivel? Porque va a identificar los peligros y a evaluar los riesgos de los procesos. Es decir, en cada proceso que efectuamos en nuestra organización, relacionado con actividades y tareas que la gente realiza, ahí es donde va el IPER, identifica qué peligros están asociados a estas actividades o tareas y nos ayuda a evaluar los riesgos que puedan tener. El objetivo de elaborar una matriz IPRC es principalmente priorizar. Igual como hemos hablado con los riesgos críticos, priorizar. Es por eso que también del IPRC se nutren los riesgos críticos. Para seleccionar los riesgos críticos hemos visto el SIGRA, pero también los riesgos mayores generados en el IPRC. Se alimenta de dos partes. Por eso es que el riesgo crítico no es una herramienta en particular, es una focalización de la gestión. El IPRC sí es una herramienta dirigida a los procesos, actividades y tareas. Su función prioritaria, como les repito, es priorizar, valga la redundancia, porque esa es la palabra clave en la gestión de riesgos de salud y seguridad. ¿Por dónde empiezo? ¿De qué me cuido primero? ¿Y cuáles son, nuevamente, el mismo concepto, los controles que hacen que esos grandes riesgos estén en un nivel tolerable? Hacia ahí enfoco mi mapa IPRC. El tema del IPRC es que es un mapa detallado, generalizado, de todos los procesos. Y ahí va su valor. Es nuestra gran foto del momento. Es nuestra gran foto que tenemos de cómo es nuestro mapa de riesgos en la organización. Normalmente está bastante poblado. Normalmente va muy al detalle. Y ahí viene nuestro esfuerzo de gestión. Tenemos que difundir cuáles son los controles para esos riesgos altos en el IPRC. Tenemos que asegurar cuáles de ellos van a los riesgos críticos, pero los que quedan a nivel de IPRC son parte fundamental de la gestión de cada gerencia en particular y de la gestión de cada supervisión, porque cualquiera de ellos puede terminar convirtiéndose en un accidente. El IPRC es un requisito legal, pero es también una herramienta útil para planificar. Ejemplo, no solamente los riesgos críticos, las inspecciones planeadas. ¿A dónde deberían atacar? ¿A dónde deberían enfocarse? Yo hago una inspección general del área y a veces hago solamente orden y limpieza. Pero una inspección no es solamente orden y limpieza. Una inspección también es búsqueda de peligros activos que están generando riesgos. Y si yo hago, por ejemplo, un checklist de inspección de un área, o si yo hago una revisión del área, yo lo primero que tendría que tener en mente es el IPRC de los procesos que se realizan en esa área. Y en concordancia, porque el concepto es igual que la gestión de riesgos críticos, ¿qué es lo que tengo que chequear, por ejemplo, en una inspección? Cómo están los controles de esos riesgos más relevantes. Ya no hablemos de críticos, los riesgos más relevantes de esa zona. Y para eso tengo que conocerlos y tenerlos identificados. Esa es la gran función del IPRC. Otra función del IPRC es cómo priorizamos o cómo vemos si algo ha fallado. Ejemplo, sucede un accidente. ¿Dónde comienza la investigación de las causas? Obviamente en las personas, en los materiales, en lo que ha sucedido, pero una parte muy importante es cómo han funcionado los controles de ese riesgo. Tal vez no era crítico, pero causó un accidente. ¿Cuál fue la falla del control? ¿Y dónde está es que si esos controles estaban identificados o no? Si estaban funcionando o no en el IPRC. Entonces, cada accidente es una oportunidad de revisar el IPRC. No solamente que esté relacionado con un riesgo crítico, obviamente que ahí adquiere mayor relevancia, pero en la investigación regular, la costumbre o la búsqueda sistemática en el IPRC
de posibles causas en fallas de controles es una buena práctica y debe ser parte de nuestro procedimiento de investigación. Finalmente, ¿cómo nos anticipamos a los riesgos? ¿Cómo utilizamos esto de una manera preventiva? Los casi accidentes son una muy buena fuente de información. Hay un gran esfuerzo ahí para poder clasificar los casi accidentes en los riesgos más relevantes de la organización, en los riesgos críticos y en los riesgos mayores del I+C, porque esa es la información que nos permite anticiparnos. Una acumulación de accidentes y de casi accidentes relacionados con un riesgo relevante en el I+C en particular nos puede estar indicando la falla sistemática de uno de los controles y nos permite actuar anticipadamente a una falla que finalmente termine siendo un accidente. El I+C es una herramienta de planificación. Hacia ahí deben ir ordenados nuestros esfuerzos. Cuando hagamos una observación planeada de tareas, miremos cuáles son las actividades de mayor riesgo. La respuesta de eso está en el I+C. Cuando hagamos una priorización de proyectos de control, vayamos al I+C como matriz guía de por dónde debemos comenzar. También es una herramienta para justificar la inversión en la gestión de riesgos. Cuando nosotros hacemos una inversión en control de riesgos de salud y seguridad, debemos ver si esto realmente contribuye a reducir el nivel de riesgo en la matriz I+C. De esa manera aseguramos que estamos priorizando bien nuestra inversión y nuestros esfuerzos para que estos realmente generen valor. La gran responsabilidad que tenemos con el I+C es mantenerlo actualizado, ser sinceros en su uso. Si hay alguna falla, si hemos olvidado algún control, si hemos dejado de identificar algún peligro y algún riesgo, tenemos la oportunidad de corregir y de utilizarlo en el día a día, en nuestros esfuerzos normales de seguridad, en la gestión de los accidentes, en la gestión de nuestros esfuerzos para proteger la vida y salud de nuestros trabajadores. Estamos avanzados en la gestión de riesgos. Tenemos un sistema de gestión de riesgos integrales, tenemos una cultura ya formada acerca de la gestión de riesgos, tenemos herramientas para hacer que esta cultura esté viva, se aplique y funcione. ¿Cuál es el reto que sigue? ¿Qué tenemos por delante? Ya hemos llegado a la cima y ahí debemos mantenerlo en el tiempo. Justamente ahí está nuestra función como líderes de la organización. Como gerentes tenemos que pensar qué oportunidades de mejora debemos generar al futuro, ya en términos de liderazgo, en términos de decisión. ¿Cómo podemos hacer crecer esa cultura de gestión de riesgos en nuestros colaboradores, en nuestros supervisores, en nuestros líderes, en nuestros trabajadores? ¿Cómo podemos hacer que ellos conozcan mejor estos conceptos, los riesgos a los que se enfrentan y asuman el reto de mejorar el nivel de control que tenemos sobre ellos? Por delante tenemos una tarea realmente, yo diría, más grande que solamente la implementación del sistema de gestión de riesgos. Tenemos el reto de hacer crecer nuestra cultura de gestión de riesgos que se va a ver puesta a prueba cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Nosotros, como decisores a nuestro nivel estratégico, nuestros supervisores como decisores a nivel funcional, nuestros trabajadores como decisores a nivel operativo. El reto que tenemos por delante es crear una organización donde las personas al momento de tomar una decisión en el trabajo esté pensando qué riesgos puedo generar para mí, qué riesgos puedo generar para mis compañeros, qué riesgos puedo generar para mi entorno, para mi trabajo y controlarnos. El gran desafío que tenemos por delante es cómo podemos hacer crecer esta cultura de gestión de riesgos para que nuestros colaboradores sean conscientes en sus decisiones de vida inclusive. Y la seguridad se extienda fuera del trabajo. Yo creo que la gran medida del éxito del crecimiento de la cultura de gestión de riesgos es cuando este mismo concepto nuestros colaboradores los puedan aplicar a sus decisiones personales. Y cuando, por ejemplo, elijamos un servicio de transporte, un colaborador de Antamina elija el transporte más seguro, posiblemente en el más rápido. Cuando nos veamos enfrentados a una decisión en que tenemos que tomar una oportunidad, pero se eleva el riesgo para mi salud, no solamente para la salud de mi compañero, para mi salud y mi seguridad,
yo pueda incorporar en esa toma de oportunidad un control relevante para eso. Cuando un supervisor de nuestra empresa tenga esta forma de razonamiento y asegure que los riesgos de seguridad están controlados antes de pensar solamente en mantener un nivel de producción. Cuando tengamos ese nivel de decisión bien consolidado, y esto puede ser extendido a la vida diaria, es que podamos sentir que nuestra cultura de gestión de riesgos crece y se mejora continuamente. Finalmente, este es un camino que nunca acaba, puesto que, como hemos dicho, el riesgo nunca es cero. Estamos enfrentados a riesgos continuamente, pero llegamos a un nivel de éxito cuando lo enfrentamos conscientemente, sistemáticamente y enfrentando siempre nuestra idea de mantenerlos bajo control. Bueno, para realizar el IPRC, acá vamos a ver una gráfica como ejemplo. En este caso vamos identificando varias personas sin sus usos de TPs, sin guantes, exponiéndose aquí a una placa, bueno, a una botella de vidrio, escalera en mal estado, una persona oliendo un cilindro posiblemente de combustible o sustancias químicas, una persona distraída, una persona fumando, entrando a un almacén con apagadas las luces, entre otras actividades, ¿ya? Ahora, acá vemos una persona transportando una caja, pero esta persona no ve que en el pase peatonal hay una obstrucción de una tabla o un clavo. Ahora, basándonos para hacer el IPRC, vamos a tomar esta imagen como ejemplo, solamente toda esta situación, ¿ok? Comenzamos. En el IPRC vemos este tablero en los cuales vamos a identificar que el área, la actividad es el área de transporte, ¿ya? El proceso es transporte de equipos y materiales. Las actividades específicas es transporte de cajas, combustibles, materiales de construcción. El tipo de actividad viene a ser rutinario. Peligros, fuentes. El peligro y fuente es tabla con clavo, ¿en dónde? En el piso. Las causas. Las causas que van a ocasionar es desorden en la vía de acceso del camino. Eso es lo que está causando. Esto causa un accidente. Pero, ¿cuáles son los riesgos? El riesgo de que se perfore el pie y tenga un accidente incapacitante parcial temporal. Ahora, ¿qué medidas de control puedo utilizar para qué? Para evitar este suceso o este acontecimiento. Orden y limpieza en la vía de acceso o zona de trabajo. Para esto vamos a utilizar una tabla de evaluación de riesgos. En la tabla de evaluación de riesgos vamos a identificar la probabilidad, la severidad, el nivel de exposición. La probabilidad viene a ser categorizado por 5, 4, 3, 2, 1. 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo y 1 muy bajo. En este caso, la probabilidad en el 5 dice si la exposición de riesgo es más de 50 personas. No existe procedimiento personal, no hay entrenamiento, no conoce el peligro. En el 4 es de 26 a 50 personas expuestas. En el 3 es de 11 a 25. En la imagen principal hemos visto que había más de 11 personas. Severidad. En severidad, accidentes, quemaduras, en este caso se refiere a 10 a 30 días. Si una persona pisa el clavo, quiere decir que no creo que pase de 10 a 30 días, no creo que le den descanso médico por 30 días. En todo caso, ¿qué quiere decir? Que en severidad se da una valoración de 3. ¿Por qué? Porque viendo la condición de que va a pisar el clavo, le van a dar un descanso médico de 10 a 30 días. Entonces está dentro de esos parámetros de días. Entonces viene dentro del rango medio con valoración de 3. Siguiente. Ahora, en el cuadro vemos que le ponen severidad. Ahora, nivel de exposición. Para poner el nivel de exposición se tiene que ver en el cuadro. Vamos a verificar un cuadro de los que ahí está el nivel de exposición. Nivel de exposición, vamos a identificar que
1, 3 y 5. Solamente tiene 3 puntuaciones. En el 5 le puse de frente. ¿Por qué? Porque es mayor a 8 horas de exposición de trabajo. 8 horas mayor. Generalmente las personas trabajan más de 8 horas. No creo que de 4 a 8, porque si fuera de 4 a 8 sería medio. O bajo, solamente 4 horas al día. Estas personas trabajan mayor de 8 horas. Entonces estarán dentro del rango muy alto. De los cuales se dio la puntuación en 5. Multiplicando 3 por 3, 9 por 5, 45. El nivel de exposición de riesgo salió 45. Siendo, en este caso, viendo en el tabla de significancia, 45 está dentro de 20 y 65. Y 45 viene a ser un riesgo medio. Y esto presentando en sí en su globalización como significativo. Como medida de control operacional dice, se debe realizar esfuerzos para seguir reduciendo el riesgo, información y sensibilización. Entonces, basándonos en eso, en medidas de control, hemos puesto colocar ¿qué cosa? Siguiente. Le van a cortar, ¿no? Espera. Ya, le van a poner un supervisor de seguridad competente que brinde capacitación, sensibilización y también supervisión en todo lo que tiene que ver en uso de los EPPs. Ahora, teniendo esta medida de control, lo que no va a variar es la probabilidad ni el nivel de exposición, pero lo que sí va a variar es la severidad. Para esto, utilizando esta medida de control, se tiene que generar ¿qué cosa? Un riesgo residual. Entonces, si se coloca un supervisor, siguiente, vamos a ver en el cuadro qué es lo que va a pasar en severidad. En severidad, si se coloca un supervisor, prácticamente la severidad va a disminuir, porque el supervisor va a estar controlando, verificando, entrenando, capacitando, supervisando. Entonces, la severidad va a reducir a 1. Siguiente. En todo caso, en el cuadro se pone 1 en severidad, cosa que 3 por 1 por 5 viene a ser 15. Y esto siendo el nivel de valor residual ya siendo no significativo con valor de 15.